El mundo desde el aire. Italia. A continuación, de Mantua a la fortaleza de San Leo. Empezamos nuestro viaje en Mantua, una de las grandes ciudades renacentistas de Italia. Ponemos un rumbo hacia el sur y cruzamos el río Po hasta llegar a la ciudad de Parma, también conocida como la Ciudad Dorada. En Maranello visitamos la famosa fábrica y el circuito de pruebas de Ferrari antes de dirigirnos hacia Bolonia y sus fascinantes rascacielos medievales. En nuestra ruta hacia la costa adriática, paramos en la antigua ciudad portuaria de Rávena. A continuación, visitamos uno de los complejos turísticos más grandes y conocidos de Europa, Rímini. Volvemos tierra adentro hasta uno de los países más pequeños del mundo, San Marino, antes de terminar nuestro viaje en la formidable fortaleza de San Leo, en las alturas. Rodeada por estos grandiosos lagos artificiales, Mantua está considerada una auténtica joya del Renacimiento italiano. En su día, la ciudad fue un núcleo importante de arte y cultura en el norte de Italia. Dominando el perfil de la ciudad se encuentra la imponente cúpula de San Andrés. Pero su importancia como obra representativa de la arquitectura del Renacimiento del siglo XV se ve eclipsada por la importancia religiosa de la iglesia, porque justo debajo de la cúpula hay una cripta que contiene una reliquia que se cree está empapada con la sangre de Cristo. Cada año, en Viernes Santo, se saca a la calle en procesión. La pasión y el romance de Mantua parecen irreprimibles. Después de todo, fue a esta ciudad a la que se desterró al Romeo de Shakespeare y donde más tarde se enteraría de la muerte de Julieta. La época dorada de Mantua comenzó en el siglo XIV, cuando pasó a estar controlada por la familia Gonzaga, una de las grandes dinastías del Renacimiento en Italia. Un buen ejemplo de la arquitectura encargada por ellos es el Palacio del Té. Enclavado en las afueras, se construyó para el marqués Federico Gonzaga a principios del siglo XVI. Hicieron falta 10 años y cientos de trabajadores para construirlo. Al finalizarse la obra, el palacio se encontraba en el exterior de las murallas de la ciudad y la familia Gonzaga lo utilizaría como palacio de recreo. La arquitectura es de estilo manierista, que abarca varios ideales de armonía y ritmos imaginativos. Este enfoque, preconizado por artistas como Miguel Ángel, pretendía crear efectos ilusorios mediante formas desproporcionadas. Aunque desde entonces varias guerras causaron daños y abandono al Palacio del Té, sigue siendo un magnífico ejemplo del poderoso legado artístico de Mantua. Los 3 lagos de la ciudad fueron concebidos para funcionar como gran foso defensivo. Y por si eso no fuera suficiente para disuadir cualquier ataque enemigo, aún había más protección. Junto a la orilla del lago di Mezzo, o lago de en medio, se encuentra el castillo de San Jorge. Esta fortaleza, otro encargo de la familia Gonzaga, fue construida en el siglo XIV para defender la ciudad y establecer el dominio militar en la zona. Es austero, pero elegante, con una torre en cada esquina, un puente levadizo y otro foso más.
Estas defensas tan potentes lo convirtieron en lugar de refugio durante ataques o asedios. Finalmente, el castillo pasó a formar parte del Palacio Ducal y a convertirse en una obra de arte de la arquitectura. Retuvo a los invasores durante siglos, pero fue un terremoto en 2012 lo que causó el mayor daño y llevó al cierre de algunas partes del edificio. Una red de pasillos y galerías conectan el complejo del Palacio Ducal, donde la familia Gonzaga estableció su residencia entre los siglos XIV y XVII. Es un magnífico despliegue de riqueza y poder, con más de 500 habitaciones que ocupan 34.000 metros cuadrados. Estos arcos y columnas eran típicos de los edificios más grandiosos del Alto Renacimiento. Un movimiento nacido en Italia en el que el arte y la arquitectura se creaban para apelar tanto a la emoción como a la razón y estaban generosamente respaldados por la nobleza y los ricos. La sencillez visual y la claridad eran los ideales clásicos sobre los que se apoyaban muchos aspectos de la vida y que llevaron a la creación de lugares como el palacio. Más que una residencia real, era una obra de arte llena de conceptos elevados y profundos significados. En dirección al sur cruzamos el río Po, cuyas márgenes llevan habitadas desde tiempos neolíticos. Llegamos a la ciudad de Parma, un asentamiento fundado por un grupo de 2000 romanos como parte de un proyecto de colonización en el año 183 a.C. Durante muchos siglos disfrutó de riqueza y abundancia. Y durante estos tiempos prósperos fue conocida como Crisópolis o la Ciudad Dorada. Aunque no está claro si esto se debe a su ubicación en una zona fértil o a unos fondos públicos repletos de oro, fue sin duda un próspero centro de comercio e innovación. En 1561, el diplomático británico William Thomas describió el lugar como una extraordinaria ciudad ubicada entre las colinas de los Apeninos y el río Po, con pastos tan sabrosos y apetecibles que el nombre de Parma es conocido por doquier. Las calles tienen la apariencia de haber sido bañadas en miel. En pleno centro de la ciudad se encuentra la catedral. La basílica existe en este lugar desde el siglo VI, con una iglesia fortificada erigida 3 siglos después. Un devastador terremoto ocurrido en 1117 destruyó casi por completo el edificio, pero fue restaurada meticulosamente hasta alcanzar su esplendor original. Más tarde, a finales del siglo XIII, se construyó el campanario gótico de 63 metros de altura. A su lado se encuentra el distintivo baptisterio octogonal de la catedral, encargado a finales del siglo XII. Aunque se sabe más bien poco de su arquitecto, Benedetto Antelami, la elegancia de su estructura lo revela todo sobre su dominio del diseño. Tristemente no vivió para ver su obra terminada. Con un revestimiento de mármol rosa, tardó 130 años en completarse, debido a la larga disputa entre la ciudad y Verona, la suministradora del preciado mármol. Hoy constituye uno de los monumentos medievales más importantes de Europa, pues marca la transición arquitectónica del románico al gótico. Al este de Parma regresamos al presente y a la ingeniería automovilística de vanguardia. Esta fábrica de Maranello ha sido sede de Ferrari y sus icónicos coches deportivos desde la década de 1940. Con una superficie de 23.000 metros cuadrados, los edificios acogen a más de 3.000 trabajadores que se esfuerzan por perpetuar el sueño de Enzo Ferrari.
construir el coche definitivo que combine el rendimiento con la elegancia. Parece que lo consiguió. En la actualidad, estos supercoches son la representación definitiva de condición social, riqueza y, por supuesto, destreza. La situación actual dista mucho de los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando la empresa Ferrari sobrevivía fabricando maquinaria para el sector militar. Pero poco después de la guerra, empezó la producción en masa de coches que ganaron varias carreras internacionales. Muchas de las leyendas del automovilismo de Ferrari han sido probadas aquí, en el circuito privado de la fábrica, el famoso circuito de Fiorano. Desde su construcción, en 1972, ha experimentado varios cambios para adaptarse a los circuitos de grandes premios más exigentes. Es principalmente un circuito de pruebas para sus vehículos de serie. Alinean escáneres de alta tecnología con la longitud y anchura del circuito. Una pista prueba los neumáticos y la conducción con aspersores avanzados que pueden empapar el asfalto en minutos. Además de disfrutar de las visitas guiadas por la fábrica, los afortunados clientes que se hayan gastado más de $400.000 en el último modelo podrán conducir sus nuevos coches por la pista. Aunque es improbable que consigan el tiempo récord para una vuelta que estableció Michael Schumacher en 2004. 55,999 segundos. Un poco más al sudeste llegamos a esta extraordinaria estructura, que es una de las galerías cubiertas más largas del mundo. 666 arcos que se extienden a lo largo de 3,5 kilómetros conducen por una ladera hasta el santuario de Nuestra Señora de San Luca. La basílica se encuentra a 300 metros de altura sobre la capital de la región, Bolonia. El santuario se construyó originalmente para albergar el icono de Nuestra Señora, mientras que el propósito de la galería era proteger la reliquia en su largo viaje por la colina. Demuestra que los devotos boloñeses estaban dispuestos a gastarse su dinero en una estructura para conservar a su patrona. La construcción de la espléndida basílica, de estilo barroco, se empezó en el siglo XVII, financiada por varios papas, hasta que se terminó en 1950. La pacífica tranquilidad de este lugar se ve interrumpida momentáneamente por el rugido del motor a reacción de este helicóptero ligero. Se dirige a Bolonia, una de las ciudades más ricas de Italia, y nuestra próxima parada. La característica más destacada de Bolonia es la cantidad de pasarelas cubiertas que posee. Conocidas como pórticos, proporcionan refugio de la lluvia y la nieve, así como la sensación de sentirse encapsulado en la historia. Incluso el gran escritor inglés Charles Dickens se fijó en el encanto de las galerías. En su libro Estampas de Italia, escribe: «En fin, gracias a Dios, es muy alegre, tan verde y tan fresco. Parece una vega». Otra característica única del paisaje urbano de Bolonia son las enormes torres que se elevan entre los edificios y las galerías. Tiempo atrás fueron unos 180, y se cree que estos curiosos rascacielos medievales fueron construidos por familias ricas como símbolos de su condición social. Más tarde funcionarían como prisiones, tiendas e incluso residencias. Las más famosas son las conocidas como las dos torres. La más alta se llama Asinelli, mientras que la más pequeña y menos erguida se llama Garisenda. Unos enormes postes de madera clavados en el suelo constituyen los cimientos y las han mantenido elevadas durante siglos, aparentemente por los pelos.
A medida que ascendemos por las paredes de piedra, los bloques son cada vez más finos y ligeros. La construcción de una torre de 60 metros podía llevar hasta 10 años. Con el paso de los años, las torres se han utilizado para varios experimentos científicos a propósito de la caída y la rotación de la Tierra. En la Divina Comedia de Dante se decía que se inclinaban y apoyaban en las nubes. Es extraño imaginar que el perfil de la ciudad estuviera cubierto tiempo atrás por estos altos monolitos cuadrados, con sus habitantes asomándose sobre las calles inferiores. Nos dirigimos ahora hacia el sur, al famoso circuito del Gran Premio de San Marino. Construido originalmente en 1950 para que los fabricantes de coches pudieran probar sus prototipos, la pista pasó a acoger carreras de Fórmula 1 durante más de 20 años. También es conocido por un trágico suceso en una carrera, pues fue aquí donde el piloto brasileño Ayrton Senna perdió su vida en 1994 en un extraño accidente. Considerado uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, el triple campeón del mundo perdió el control de su vehículo y chocó contra un muro de contención. Pudo haber sobrevivido de no haber sido por una pieza de metal que penetraba su casco. Murió de una lesión crítica en la cabeza en un hospital de Bolonia unas horas después. La pista ya no se utiliza en carreras de Fórmula 1. Cerca de aquí se encuentra Rávena, una ciudad conectada con el mar Adriático por el canal Candiano. Su ascenso al poder se produjo en el siglo I a.C., bajo el mandato del emperador Augusto, quien construyó un puerto y una base naval. Como capital del Imperio Romano de Occidente, continuó prosperando durante varios siglos. Más tarde funcionó como capital del reino ostrogodo y sede del gobierno bizantino en Italia. Muchos de los edificios aún evocan la herencia oriental de la ciudad. Incluso Oscar Wilde, el famoso e ingenioso escritor del siglo XIX, quedó prendado de su antiguo encanto y escribió: «Admiré aquella ciudad santa elevándose coronada por su corona de torres». Estas características arquitectónicas únicas y los mosaicos que las adornan le han valido a Rávena la distinción de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El canal Candiano conecta el centro de la ciudad con el mar a 12 kilómetros de distancia. Con astilleros, puertos de carga y una importante planta petroquímica, esta vía navegable sigue siendo tan importante como siempre lo ha sido. Hace 2000 años, una amplia flota romana estacionó aquí, lo que fue fundamental para mantener el control de la cuenca del Mediterráneo, así como de las ciudades circundantes. A día de hoy, el tráfico es principalmente comercial y turístico. Una terminal de pasajeros ofrece cruceros a otros destinos italianos, así como a Croacia. En dirección al mar, llegamos a los pantanos y lagunas que caracterizan las orillas de Rávena. Estas playas salvajes y vírgenes marcan el extremo sur de la extensa reserva natural que es el Parque del Delta del Po. Es un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad, así como un paraíso para los observadores de aves. Pero todo esto cambia a medida que nos aproximamos a la costa adriática de Italia. Una línea de espigones aparentemente interminables protege las playas de la erosión, así como los intereses de la mayor industria de la región, el turismo. Y pocas ciudades hay más turísticas que Rímini. Es uno de los complejos turísticos más conocidos de Italia. Hemos llegado en temporada baja, pero durante los meses de julio y agosto, estos 15 kilómetros de playas doradas bullen de veraneantes. Su éxito actual oculta una historia de altibajos.
La ciudad fue devastada durante la Segunda Guerra Mundial, pero su rápida reconstrucción hizo que visitantes de toda Europa regresaran en masa. En la década de 1970 se convirtió en la capital del entretenimiento, con parques temáticos, salones recreativos y discotecas. Fue una fórmula que demostró su éxito entre los propios italianos, que constituyen más del 80% de aquellos que eligen Rímini como destino vacacional. Tierra adentro, pero a años luz del bullicio de las ciudades costeras, se encuentra uno de los países más pequeños del mundo. Un enclave de solo 60 kilómetros cuadrados, la República de San Marino. Es conocido por ser uno de los lugares más ricos del mundo, si comparamos su escasa población de poco más de 30.000 habitantes con su rica y estable economía. El antiguo centro de la capital, también llamada San Marino, se encuentra a 700 metros de altura sobre este acantilado. En la ciudad amurallada hay largas y sinuosas calles empedradas, muchas de las cuales prohíben el acceso a vehículos a motor. Su población de solo 4.000 personas crece enormemente durante la temporada estival debido a la afluencia de visitantes para disfrutar tanto de las vistas como de las compras sin impuestos. En su extremo noreste se encuentra la basílica dedicada al fundador de la ciudad, San Marino. Se cree que al ser cristiano huía de la persecución romana y encontró refugio aquí, en el monte Titano, en el año 301 después de Cristo. La historia dice que un solidario propietario legó esta tierra a la comunidad cristiana que fundó aquí, con la condición de que siempre permaneciera unida. Al parecer, así lo hizo. La ciudad prosperó hasta que se le concedió la independencia en 1296. Esto hizo de San Marino una de las repúblicas supervivientes más antiguas del mundo. Y ninguna excursión a la ciudad está completa si no se visita su atracción turística más popular, la fortaleza de Guaita. Durante 1000 años este impresionante castillo ha resistido al filo de esta roca, vigilándolo todo a sus pies. Guaita es la más antigua y la más alta de las 3 torres que rodean la ciudad y que están representadas en la bandera nacional. Un símbolo apropiado del orgullo y el legado de este lugar y su gente. En 2008, tanto el país como la capital fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, como testigo de la continuidad de una república libre desde la Edad Media. Completamos nuestro viaje cruzando la frontera y regresando a suelo italiano, a la antigua ciudad de San Leo. Su ubicación en esta enorme estribación que sobresale entre las colinas hizo del acceso al asentamiento una tarea difícil para los primeros invasores. Pero más que disuadir a los enemigos, la hizo más tentadora. La fortaleza, situada sobre el precipicio que vigila la ciudad, fue atacada hasta mediados del siglo XV, cuando fue finalmente conquistada por Federico da Montefeltro. Cuando el papado tomó el control de San Leo, en el siglo XVII, la fortaleza se utilizaba no tanto para impedir la entrada de la gente, sino para mantenerla dentro. Funcionó como una dura e intimidante prisión hasta 1906. Más tarde se convertiría en un museo que albergaría una extensa colección de armaduras y armas. Hoy, tanto la fortaleza como la ciudad acogen frecuentes actividades y celebraciones de la comunidad. A finales de junio, San Leo celebra un festival de artistas y mercados callejeros en memoria de San Francisco, quien visitó la ciudad en 1213. También se celebra el curioso Festival de la Alquimia, con animadas fiestas callejeras y fuegos artificiales, homenajea a la ciencia y a la brujería.
Pero es difícil imaginar algo que pueda hacer a Sal Leo más mágica de lo que ya es. El lugar perfecto para terminar este viaje.